Es el Ministerio de Cultura y Deportes, Pocomchi, Achi y Quichip, para Alta Verapaz. Para MIPYMES tenemos al Ministerio de Economía y va a convocar a MIPYMES y CACIF. Para el tema de Secretaría Presidencial de la Mujer, estará a cargo de convocar a las organizaciones de mujeres del departamento. Ministerio de Gobernación, las organizaciones no gubernamentales de desarrollo. ¿Cuál está a cargo del Ministerio de Gobernación? Fondo de Tierras y Ministerio de Gobernación, organizaciones campesinas. Instituto Nacional de Cooperativas, las organizaciones cooperativas existentes en el departamento. Ministerio de Trabajo y Previsión Social, organizaciones de trabajadores. Esto sería las organizaciones convocantes y quienes van a convocar cada uno. En este caso, pues tenemos a 7 instituciones del Estado y que van a convocar a igual número de organizaciones, sectores no gubernamentales. De igual manera, voy a dejar el espacio previo a darle el espacio al ingeniero Marvin Gómez, que nos va a dar los pormenores de cuáles son las reformas que se ha dado en estos últimos meses del reglamento de la ley de consejos para hacer la elección de representantes no gubernamentales ante el CODERE. Pues él nos dará mayor información y cuáles son el resumen de las reformas que ha sufrido la ley y su reglamento. Entonces dejaré nuevamente al traductor para que nos indique en el idioma correspondiente. Ministerio de Cultura, Ministerio de Economía, Secretaría Presidencial de la Mujer, Ministerio de Gobernación, Fondo Tierras y Ministerio de Gobernación, Instituto Nacional de Cooperativas, Ministerio de Trabajo y Producción Social, En este momento estaría dando el espacio al ingeniero Marvin Gómez para que nos dé los fundamentos legales del proceso de convocatoria para organizaciones no gubernamentales. Muchas gracias, señora gobernadora. Es un gusto para nosotros pues hacer esta conferencia y gracias a ustedes por hacer esto y que lo hagan viral. Es lo más importante para nosotros como sistemas de consejos de desarrollo. Es una función primordial de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia a través del CODEDUR y a través del CODEDE. Por eso es que están aquí presentes la señora Presidenta y el señor Secretario, ya que las personas que se van a elegir tienen que formar parte de ese ente colegiado para tomar decisiones importantes para el departamento. Es por eso que es importante esta elección. Ya ustedes todos conocen las grandes situaciones que pasamos a fin de año y a principio de año en relación al estira y encoge entre elección y no elección y favoritismo de algunas personas en el tema de la propuesta alterna de gobernadora y gobernador departamental en todos los departamentos, no solo en Alta Verapaz. Entonces, este ente, esta parte que estamos viendo ahorita, es bien importante y que ustedes lo hagan viral para que en determinado momento toda la información llegue y llegue de forma correcta, ¿verdad? Eso es lo más importante. Más tarde, kita pasa luchar, kecil por mí, que sayu, en cada kemari kulit atau portapuat cinti sapung watch, ciholohi kena kelok, cino kibi parmatape dan kibi pada siapapik, cicuncir tak nak bagi untuk ciwatch, como pilih o esta que reguli, ciholohi que sapung watch nak bagi. Gracias. Solo voy a poner los puntos importantes para el tema de las personas que van a representar y las características de la convocatoria. Por ejemplo, en este momento solo se va a aceptar que una persona sea representante por un sector. Si va a representar al pueblo, Chi o con Chi, ahí nada más. Luego va a ser un representante para trabajadores y no puede participar en uno y en otro, sino que solo en uno, un sector. Ese es lo primero. La convocatoria ahora ya salió, tenemos 2 oficiales que ya salieron, que son las de INACOP y la de el Ministerio de Cultura y Deportes. Esas son las 2 oficiales que tenemos hasta ahorita. ¿Por qué razón le digo esto? Porque al final tienen que salir en el diario oficial 7 días antes de las fechas que va a mencionar la gobernadora. ¿Sí? Entonces ahorita, al momento solo tenemos 2, INACOP y el Ministerio de Cultura y Deportes para Alta y Baja Verapaz.
porque tiene que salir con 7 días de anticipación a la primera fecha de asamblea en el Diario de Centroamérica. Esa es otra de las cuestiones. Kachiro por mayu fama chile de cacharela de chari kwasha algo na ruik chupech mana da chupan ruik chupam no tokom ye ab de biliko ruik chupam sha khana ho ruik o sha khana ho tehel da ruik wi mana da rupan chile ruik chupam ki chi ab indi khana ho chikachiro por mayu chiki chimola ki chi wi na ruik una ka chupam con que Los otros puntos importantes para los representantes es de que deben demostrar el domicilio de donde están representados. Ya tenemos una experiencia, entonces tiene que ser con una constancia domiciliar de la municipalidad que diga que él ha vivido aquí para la gobernación, vivieron 5 años. Aquí no dice cuánto, pero que viva en el lugar. No ser servidor público es otra cosa bien importante. Ahora, ningún servidor público puede ser representante en este sector, ya sea de sindicatos de municipalidades, sindicatos nacionales, ni ningún otro sector. Si él es servidor público, no puede participar como representante. Y el otro punto importante es demostrar el aval o reconocimiento de su pueblo, de su grupo o de su organización, ¿sí? Eso es lo más importante ahora. Entonces, por eso es importante esta conferencia, porque queremos que todos se enteren, que después no vayan a decir como antes, ¿verdad? Ellos no me representan y los otros decían, nosotros sí lo representamos, ¿verdad? Eso queremos evitar ahora. Y deben mantener su estatus, o sea, si él es representante, no puede variar. Él o ella, perdón, no puede variar en el transcurso de los 2 años, ¿sí? No se puede, digamos, en el caso de un servidor público, pongo el caso, cualquier contrato que haya salido por ahí, esté contratado con el Estado con un contrato, puede participar y puede ser representante. Pero si en el dado caso, en los 2 años, él llega y le sale un contrato ya oficial, está en planilla, etcétera, tiene que dejar su representación, renunciar a su representación porque ya es servidor público. Kachiro orhik mahe chile cacharela chihari kwach manata panam chilah kamano mi hawesir maharu ta'ir na panam de cacharel wili chilutke muik on kamanik sharela kerkap kachiro orhik manka tahno cacharel kamanik ruk ya hawesir wila khere iki na manata rukik parman khana wach kachiro orhik chile cacharel wi talimah wach en utami hu har orchi pokono chi chikorik washtin malik rumna polipas lip tak ekas kaca yang orchi hin kincari para binali pokono kacir ma na pimah tau kiwa cinggi re kamani kuli kacir banghi ko kacir yihit pirali una rechi sapum tak cawa cungun cela ciri kacarela cihari kwach barah kamanum tak hawesil istil malik wancalik mi pokono cinggi enar utami hu istiah arbuha. Y por último, la última es, por ejemplo, les traje este ejemplo porque es el que tengo. Cada una de las entidades que aquí nos acompañan tienen ya en la capital, emitieron sus listados. Aquí está el de sindicatos en Alta Verapaz. Tienen que haber 61 representantes en la asamblea de sindicatos, aquí legalmente inscritos para Alta Verapaz. ¿Sí? Igual va a salir el fondo, igual va a salir el INACOP, igual va a salir todos los convocantes en el tema de a quién va a convocar y a quién va a permitir la entrada. Entonces, eso ya está. Ya se sacaron los listados, cada uno de los entes convocantes los tendrá a su mano, solo chequear que estén ellos, los que están ahí. En el caso de los sindicatos, estos que les acabo de mencionar son los que están presentes en Alta Verapaz. Son los 61 representantes que van a elegir al representante de trabajadores en el Consejo Departamental de Desarrollo. Muchísimas gracias. Dejo a la señora gobernadora entonces el uso de la palabra. Muchas gracias a los medios de comunicación, a los convocantes, a las instituciones delegados de la convocatoria para este proceso. Esperemos que todo sea de manera transparente, es lo que nosotros anhelamos y es lo que vamos a hacer, y por eso era parte de este proceso realizar la conferencia de prensa. Y de igual manera, pues voy a dejar la intervención cada una de las personas. En este caso, pues está el representante del Ministerio de Cultura. En el caso del Ministerio de Economía, pues le voy a dejar el espacio para que nos indique las fechas de la convocatoria, por favor. Señores de la prensa, de las instituciones, nosotros tenemos ya convocados para llevar a cabo el evento de elegir al
el titular suplente directamente de la micro, pequeña y mediana empresa, de la misma manera también para el CACIF. Lo tenemos programado para el día 1 de octubre, a partir de las 9 de la mañana hasta las 16 horas. Entonces ya se giró directamente la convocatoria a nivel nacional en diferentes medios allá. Entonces ya solo esperamos que ahí están todos los requisitos que deben llenar tanto la MIPYME como el CACIF. Únicamente, buen día. Secretaría Presidencial de la Mujer. El horario de atención para las organizaciones de mujeres para la elección de representante de mujeres ante el Consejo Departamental de Desarrollo va a ser a las 8 de la mañana, el día 4 de octubre. Fueron convocadas todas las organizaciones de mujeres de todos los municipios y esperamos que la atención de las señoras pues pueda ser para ese día. Solamente, gracias. Muchas gracias. Desde el Ministerio de Gobernación y Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo, pues nosotros tentativamente tenemos la fecha el 7 de octubre. Dependemos mucho del acuerdo que saldrá de parte de Gobernación. El Ministerio de Gobernación tiene que salir en el Diario de Centroamérica, entonces estamos a la espera de la confirmación. Ya tenemos la fecha definido. Hasta el momento sí sigue el 7 de octubre a las 8 de la mañana aquí en Palacio del Salón de las Américas. Fondo de Tierras y Ministerio de Gobernación. ¿No? Genial. A la población de Alta Verapaz y también a los medios de comunicación, que es un importante medio para llevar la información a todas las comunidades y también a las organizaciones campesinas. Desde ya pues se les convoca. Fecha todavía no tenemos. Estamos esperando que el día de hoy a nivel nacional salga la Tentativamente. Pero está tentativamente el 8 de octubre. Sin embargo, tenemos que esperar el lanzamiento a nivel nacional de esta convocatoria, el horario y el lugar. Entonces, nosotros estaremos ahí compartiendo a través de los medios de aquí de la web de Gobernación Departamental y también del Fondo de Tierras para hacerles llegar toda esta información. Desde ya, pues están invitados todas las organizaciones campesinas que están aquí en Alta Verapaz. Muchas gracias. Gracias. Instituto Nacional de Cooperativas. Señora gobernadora, señores periodistas, representantes de instituciones, en el caso del INACOP, cumpliendo con lo que establece la ley, ya se hizo la convocatoria a nivel nacional en el Diario de Centroamérica, haciendo la aclaración también de que en el caso de todas las cooperativas, las cuales ya tenemos nosotros el registro, se les está haciendo llegar también de manera personal o por medio digital a cada cooperativa de esta convocatoria, donde está el detalle para el día 8 de octubre a las 10 de la mañana en el Salón de Corredor. Invitándoles nada más, extendiendo pues esta invitación a los señores cooperativistas para que puedan participar en esta actividad tan importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Sería el turno para el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, licenciada. Gracias a los medios de comunicación. En efecto, las elecciones para el caso del sector trabajadores va a ser el 9 de octubre a las 9 de la mañana acá en el Salón de las Américas de Gobernación Departamental. En este caso, ya lo mencionaron, hubo un cambio en relación a las elecciones y pues surge efecto también para el sector de trabajadores, en donde claramente dice que servidores públicos no puedan ser electos dentro de esta elección, valga la redundancia, y también hacerles ver que en aras de la transparencia ya se tiene el listado de los sindicatos que están activos en el departamento de Alta Verapaz. Por lo tanto, las personas que quieran participar en el evento deberán de llevar su carnet que los acredita como parte del sindicato o de la organización de trabajadores correspondientes y asimismo una fotocopia de su DPI para poder garantizar que sí estemos hablando de la misma persona. Gracias. Muchas gracias. Esto sería la información que estaríamos dejando en este momento. Daría el espacio para el señor traductor que nos haga el resumen de esta presentación. el cas que por shaurko artarchi del hekta khil taqele yopenik chiban hunchi mula
el cap que por ahí maje o ya y la taxa winchelan pero por ahí maje el cap Ministerio de Cultura Deportes gente cojomlik para 1 de octubre maje ha 2 ship octubre el por ahí el Ministerio de Economía por de MIPES para 1 de octubre ha casi publicó para el octubre hasta que ya pues por ejemplo maje ya virasta publicó Secretaría Presidencial de la Mujer, Organización de Mujeres, quiero por para el octubre, regular para Pansalón Las Américas, de Palacio de Gobernación, es hay organizaciones no gubernamentales sobre esta que mola para esta de Javesi, a todos los hijos para 7 de octubre, hay una para Pansalón de Las Américas, de Palacio de Gobernación. Es algo que es mola que esta que hay sobre organizaciones campesinas y cojo mi regla para 8 de octubre hay un hermano para Salón de las Américas y es algo que y mola o que institutos nacional de cooperativas para 8 de octubre hay un pansalón Consejo Regional de Desarrollo aquí en Chileta na Copa Armancho y Chile Pirandere es publica yo para Cushi quiero por organizaciones de trabajo y cojo mi regla para 9 de octubre en Pansalón de las Américas, de Taquecamil, que costa que Chinchel que mola, toca o puta a las 8 de la mañana, o 9 es 10 de la mañana. De viral, pues a noche, si yo taca huevo con chimola, o junta que camol es, taca mola, porque taca yo chawachi. Dios te Muchas gracias, señores medios de comunicación.